con las TIC. Reflexionaremos el contenido de la lectura para entender a la sociedad contemporánea, al igual que el capitalismo informacional. También se estudiarán las causas de los cambios sociales contemporáneos y se hablarán de algunos aspectos importantes de la acumulación de capital que realiza mediante los productos y las TIC. Como bien sabemos, y como muchos autores ya lo han dicho, la sociedad contemporánea ha surgido cambios a lo largo de la historia que, a mi parecer, pueden estar concentrados en la globalización, que, como bien sabemos, es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, que ha convertido al mundo en un lugar más incorporado. Por otro lado, está el rol de las computadoras, ya como un medio más avanzado de comunicación. Las redes sociales, como parte de las innovaciones tecnológicas, cada vez nos controlan más por medio de la información que depositamos día a día en ellas, como ya se ha visto en textos anteriores. También influyen los medios de comunicación, que puede que en ocasiones den noticias falsas para un propósito específico, que en la mayoría se encuentra en favor del sistema capitalista. Pero lo realmente importante son las TIC, que conforme van avanzando y se vuelven más complejas para que personas que no son muy hábiles en temas tecnológicos van dejándolas atrás. Y solo abren sus puertas para aquellas personas que sí están preparadas y se podría decir que no son tan fáciles de manipular. Pero a mi parecer, aún nos falta ser un poco más independientes de los aparatos electrónicos, que como tal parece cada día son más indispensables para nosotros. Y parece que sin ellos no somos capaces de hacer ninguna actividad, y como no nos damos cuenta, seguimos haciendo más poderoso al sistema capitalista. Ahora bien, después de esta pequeña introducción, hablaremos sobre la conceptualización de la sociedad contemporánea. Primeramente, es importante mencionar que los enfoques que describen a la sociedad contemporánea son discontinuos, porque se centran en los problemas y la negatividad de la sociedad, y aunque aciertan en considerar a las redes sociales y las TIC como una nueva invasión, cada vez más importante, lo que es realmente preocupante es que estos medios y tecnologías tan avanzadas no muestran su negatividad, o ciertamente no la queremos ver, como puede ser la dominación, porque solo nos quedamos con lo que dicen las redes sociales o los medios de comunicación, sin investigar más a fondo nosotros mismos. También otro efecto negativo es la explotación, porque prácticamente de manera inconsciente nos la pasamos haciendo lo que dicta el capitalismo. Otro efecto negativo es el poder o ideología, porque a mi consideración nos meten ideas de lo que es verdadero o falso, y tenemos que recordar que siempre es bueno investigar el por qué o si es correcto que se estén dictando tales cosas. Entonces debemos tomar conciencia y dejar de ser manipulados por el sistema capitalista digital. Dentro de los conceptos discontinuos que se han utilizado para describir la sociedad contemporánea se encuentran economía del conocimiento o información y sociedad postindustrial postmoderna de la información, del conocimiento y de las redes. Ahora, hablando de esos enfoques discontinuos, varios autores han definido la sociedad postindustrial o de la información como una sociedad en la que la mayoría de los trabajadores labora en el campo de la información o los servicios. Ritschl argumentó que la sociedad se ha transformado en una civilización científica que se basa en los servicios, la educación y las actividades creativas. Lyotard argumentó que durante las últimas décadas, es decir, en la sociedad postmoderna, el conocimiento se ha convertido en la fuerza principal de producción. Según este autor, este desarrollo disuelve las grandes narrativas debido al rol de la economía que hace que la producción del conocimiento deje de ser un campo exclusivo de la ciencia y la ideología. Uno de los conceptos discontinuos más recientes es el de la sociedad de redes, que expresa el supuesto según el cual las redes constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades, y la difusión de la lógica de las redes modifica de manera sustancial el funcionamiento y los resultados de los procesos de producción, experiencia, poder y cultura. Basados en lo que llevamos hasta ahora, parece ser que entramos a vivir en un mundo y una nueva sociedad, si lo único que hay de más es la información. Entonces resulta difícil entender por qué alguien tendría que sugerir que nos enfrentamos a algo radicalmente nuevo.
tecnología vino de cierto modo fuertemente impulsada por el capitalismo y sin instrucciones de uso. Entonces tuvimos que aprender a utilizarla, pero llegó un momento en el que empezamos a utilizarla de manera inadecuada, sin saberlo, y empezó a ser indispensable para nuestros días. Y creo que eso es lo que nos hace pensar que vivimos en una sociedad totalmente nueva, que no podría llevarse a cabo sin los aparatos tecnológicos. Golding argumenta que el discurso de la sociedad de la información es una ideología anticipada y celebra la privatización de la información y la incorporación de los desarrollos de las TIC a la nueva expresión del libre mercado. Las sociedades contemporáneas es ante todo y todavía una sociedad capitalista, orientada hacia la acumulación de capital económico, político y cultural. Existe una dialéctica de continuidad y descontinuidad del desarrollo capitalista, que ha entrado en una nueva fase de desarrollo. En cuanto al surgimiento del capitalismo informacional y transnacional, algunos académicos hablan de un capitalismo de la información y otros de un capitalismo informacional. Un ejemplo es Manuel Castells, quien es un teórico dualista que considera que el informacionalismo es un nuevo paradigma tecnológico y de igual forma considera que es un modo de desarrollo caracterizado por la generación, el procesamiento y la transmisión de información, al igual que procesos que se han convertido en las fuentes primordiales de productividad y de poder. Por otro lado, la noción de sociedad de redes señala la ocurrencia de cambios importantes que se han visto en el capitalismo, por ejemplo, la acumulación de capital económico, político y cultural, que es globalizante, y presenciamos también un surgimiento de un régimen flexible de acumulación. Pero este concepto es una ideología que oscurece la dominación, porque fenómenos tales como el desempleo, la pobreza, la exclusión social, la desregulación del estado de bienestar y los derechos de los trabajadores pueden legitimarse con facilidad en una sociedad cuyas redes se ven como patrones de naturaleza de organización. En estos aspectos también surge un término denominado sociedad de redes, que también oscurece el hecho de que vivimos en una sociedad capitalista y que ésta se está reestructurando y cambiando en una forma organizacional. La cualidad históricamente novedosa de aquí consiste en que es posible encontrar a los actores transnacionales que operan a escala global en cada vez más sistemas, tales como la economía, el gobierno e Internet, ya que esto los convierte en redes transnacionales globales. ¿Por qué? Porque con el fin de enfatizar el rol de la información y las nuevas TIC en la sociedad, estas pueden surgir. Por otro lado, para otro autor llamado Koji Karatani, en el capitalismo contemporáneo, la plusvalía se consigue mediante la comprensión y digitalización de la comunicación en el proceso de circulación de la información, que se ha convertido en la mercancía mundial y por lo tanto el Internet se ve inmiscuido dialécticamente en una economía capitalista en la que estamos viviendo. De igual forma, aquí existe el surgimiento del capitalismo informacional, que puede explicarse de manera consistente examinando el papel de la información y el trabajo intelectual en el concepto marxista de las fuerzas productivas. El capitalismo informacional transnacional es el resultado de la dialéctica de continuidad y discontinuidad, y esta da forma al desarrollo capitalista. En este modo del capitalismo, la plusvalía de producción y la acumulación de capital se manifiestan cada vez más en mercancías informacionales simbólicas, inmateriales y en un trabajo cognitivo, comunicativo y cooperativo. La acumulación de capital, poder y capacidades de definición a escala transnacional están altamente medidas por los nuevos medios, ya que las redes de computadoras son la base tecnológica que ha permitido el surgimiento de un capitalismo de redes global, es decir, de regímenes de acumulación, regulación y disciplina que están contribuyendo cada vez más
a basar la acumulación de capital económico, político y cultural en el que muchos países capitalistas estamos viviendo. En este tema también puede entrar la globalización, ya que puede definirse en general como un estiramiento de las relaciones sociales, esto es, las redes de comunicación en un espacio-tiempo. Un sistema social globalizante extiende sus fronteras en el espacio-tiempo y como resultado, las relaciones sociales pueden mantenerse a través de distancias temporales y también pueden ser espaciales más largas. En una sociedad moderna, los procesos de globalización se basan en una lógica de acumulación de recursos naturales, las herramientas, el capital moneda, el poder, la hegemonía, entre otros. El problema aquí es que la sociedad moderna consiste en cómo acumular aún más capital. Cuando un régimen, modo de producción existente alcanza sus límites inherentes y entra en crisis, se necesitan nuevas estrategias y áreas de acumulación. Todo esto con el fin de poder revertir los procesos ordenados de la acumulación por la que están pasando. Con todo lo anteriormente ya mencionado, podemos determinar entonces que el capitalismo contemporáneo se basa en un modelo organizacional transnacional, en donde las organizaciones atraviesan fronteras nacionales. Lo novedoso aquí está en que las organizaciones y las redes sociales se distribuyen cada vez más globalmente y los actores y las subestructuras están ahora localizados en todo el mundo y también tienen un cambio dinámico siempre. De igual forma, los flujos de capital, poder, dinero, mercancías, personas e información se procesan ahora globalmente a una alta velocidad. Las tecnologías de redes como el Internet permiten la comunicación y las relaciones sociales a través de distancias espaciales y temporales. Todo esto gracias a su alcance global, su estructura descentralizada y su soporte de alta velocidad que tiene. Phil Graham, quien es otro autor que habla de esto, considera que la alta velocidad y la amplitud de la comunicación son la característica principal que él llama el hipercapitalismo, el cual este es el espacio que se caracteriza por los flujos globales de capital, poder e ideología que crean y permanentemente recrean un nuevo régimen transnacional de dominación. Con todo esto, ahora podemos concluir que todas estas ideas que subyacen al concepto de un capitalismo informacional transnacional radican en que la acumulación de capital moneda, el poder y las capacidades de definición cultural en donde entran la explotación, la dominación y la legitimización ideológica se ha vuelto aún más transnacional y se ve influenciada por la producción de conocimiento, que es en cuanto al aspecto subjetivo, y por otro lado entran las TIC en redes, que se cuentan en el aspecto objetivo. El capitalismo de redes transnacional, como hemos visto, tiene un carácter antagonista, en donde el conocimiento y las nuevas tecnologías no tienen efectos unilaterales, sino que al contrario, deben analizarse dialécticamente, es decir, que están entremezclados en un antagonismo fundamental del capitalismo entre una cooperación y una competencia, en donde éstas se manifiesta específicamente en los diferentes subsistemas de la sociedad en la que estamos viviendo. Los enfoques marxistas. Dentro de los enfoques marxistas nosotros podemos encontrar primeramente los enfoques objetivos. Estos, para describir la sociedad contemporánea, los académicos centrados en este enfoque han sugerido algunos términos que se centran en la transformación de las fuerzas productivas, como por ejemplo el capitalismo digital, el capitalismo virtual, el capitalismo de la tecnología, el capitalismo informático y también el capitalismo comunicativo.
Estos contienen dentro de sí una negatividad crítica y a la vez dan la impresión de que la tecnología digital, virtual o alta tecnología determinan la sociedad. Esto es, que las relaciones de producción son un resultado lineal de las fuerzas productivas. Hay otros términos como capitalismo del conocimiento, capitalismo informacional o capitalismo de redes, que hacen énfasis en que tanto el trabajo basado en el conocimiento como las tecnologías de la información dan forma a la producción y acumulación de capital en la sociedad contemporánea, y estas son dos cualidades interconectadas. Por otro lado, también tenemos los enfoques subjetivos. Algunos enfoques marxistas enmarcan las transformaciones no como enfoques objetivos en términos de transformación tecnológica, sino como un giro subjetivo. Se ve la transformación del capitalismo como un giro subjetivo y por lo tanto se habla del capitalismo cognitivo, que es una configuración que se caracteriza por la hegemonía de los conocimientos y el papel dirigente de la producción de conocimientos mediante conocimientos conectados al carácter cada vez más inmaterial y cognitivo del trabajo. De esta manera existe entonces una preponderancia de los conocimientos del trabajo vivo respecto a los conocimientos que se incorporan en el capital fijo y en la organización corporativa. El naciente antagonismo entre el conocimiento vivo del trabajo y el conocimiento muerto del capital fijo causa una crisis en la ley del valor y un antagonismo entre el intento del capital por hacer valer la ley del valor de manera artificial, por ejemplo, por medio de los derechos de propiedad intelectual, y la socialización del conocimiento mediante su incorporación en los cerebros de los trabajadores colectivos del intelecto general. El último enfoque que podemos encontrar es la dialéctica sujeto-objeto. Si uno aplica la metodología dialéctica al surgimiento del capitalismo informacional transnacional, no es únicamente una transformación subjetiva, ni tampoco objetiva, sino que se basa en una dialéctica sujeto-objeto. Ambos enfoques marxistas, tanto el objetivo como el subjetivo, que el objetivo está orientado hacia la tecnología y el subjetivo hacia el conocimiento, son insuficientes para explicar nuestra sociedad contemporánea. La noción del capitalismo informacional transnacional hace una síntesis dialéctica de ambas líneas de pensamiento, en la medida en que la información y las redes poseen tanto un aspecto objetivo como uno subjetivo, pues transforman los medios de producción y sus relaciones. El conocimiento se produce, comunica y consume con la ayuda de las tecnologías, de modo que pueda emerger un nuevo conocimiento que a su vez sea socializado con la ayuda de las tecnologías y así sucesivamente. En esta dinámica dialéctica, el conocimiento y la tecnología se refuerzan mutuamente. Acumulación de capital y capitalismo informacional. Por la ley del valor marxista, nosotros sabemos que el valor de una mercancía está determinado en primera instancia por el valor de las materias primas y los medios necesarios para su producción, que conforman el capital constante. También tenemos el valor o el trabajo que se necesita para producirlos, y esto está dentro del capital variable. Y por otro lado, nosotros también tenemos el valor que se genera durante el proceso, que es la plusvalía. De este modo, el valor de una mercancía será capital constante más capital variable más la plusvalía. Ahora, si el conocimiento se produce una vez, este puede copiarse y transportarse casi sin costo con ayuda de medios tales como los discos compactos, los DVDs o el internet. El interés del capital en hacer del conocimiento una mercancía radica en que este tiene un valor bajo, pero su valor no se pierde con el consumo y puede reproducirse a bajo costo. Entonces, la venta de conocimiento a precios superiores a su valor económico es el mecanismo central desde el punto de vista de la teoría del valor en el proceso de acumular capital mediante productos de conocimiento. Si nosotros lo analizamos, en una primera reproducción nosotros tendremos que se necesita primeramente generar el conocimiento. Esto requiere de determinados medios y determinadas materias primas y también de una determinada cantidad de trabajo, pero también nosotros tenemos que este conocimiento, para reproducirse, igualmente necesita de medios y materias, así como de trabajo.
Eso en nuestra primera reproducción, pero en la segunda reproducción ya no es necesario volver a generar el conocimiento ya está y no va a perder su valor, será consumido. De este modo, nosotros en la primera reproducción vendimos a un precio de costo, pero en esta segunda reproducción ya no es un precio de costo, porque si lo vendiéramos en precio de costo sería menor que el precio anterior, lo cual no sucede. Es aquí en donde se ve lo que menciona el autor, que el punto central de la reproducción capitalista se centra en que vendamos conocimiento a un precio mayor al que cuesta producirlo o reproducirlo.